Saludos estudiantes, soy el doctor Salvador Ávila Batista, doctor en medicina, especialista de segundo grado en bioquímica clínica, con categoría docente de profesor titular y doctorado en ciencias médicas. Voy a dedicar unos minutos a hablar con ustedes acerca de la contracción muscular. Para poder entender el proceso de contracción muscular, es necesario que hablemos un poco acerca de su unidad estructural y funcional, que es la sarcómera. Una sarcómera, como unidad estructural y funcional del músculo, está formada por el espacio comprendido entre dos discos Z. Los discos Z son elementos de sostén para los filamentos delgados. Estos filamentos delgados, que se encuentran anclados a estos discos Z, están constituidos por la proteína actina, que es una de las proteínas consideradas como contráctiles. Y a su vez, esos filamentos delgados están interdigitados con los filamentos gruesos, que son los filamentos que están formados por la proteína miosina, dispuesta en varias moléculas de manera escalonada, y sus cabezas sobresalen, como se puede apreciar aquí, de manera alterna por el filamento. En la sarcómera existen bandas. La banda I, que es una banda clara, está a ambos lados del filamento Z y su mitad corresponde a esta sarcómera y la otra mitad a la sarcómera vecina. Hay una banda A, que es una banda oscura, que está a lo largo de todo el filamento grueso. Y en el centro de la banda A, una zona clara, que es la zona H. Esta zona H tiene en el centro la línea M, que es la línea, el punto de sostén para los filamentos gruesos. Si nosotros miramos este esquema, nos damos cuenta que aquí está el disco Z, estos son los filamentos delgados, aquí están representados los filamentos gruesos de la proteína, formados por la proteína miosina, y acá está nuevamente los filamentos delgados de actina y finalmente el disco Z que delimita a la sarcómera. Si miramos el músculo cómo queda durante el proceso de contracción, veremos que se han aproximado los discos Z, que se ha reducido la zona H y que obviamente la longitud de la sarcómera es más corta, de manera que se ha producido una contracción. Observen ustedes cómo hay interdigitación de filamentos delgados y filamentos gruesos. Vean cómo están aquí y cómo se encuentran en este momento durante la contracción. Eso que acabamos de decir se puede apreciar en este GIF, donde podemos ver cómo el filamento delgado o los filamentos delgados se interdigitan con los filamentos gruesos y cómo los discos Z se aproximan reduciendo la longitud de la banda I, a la vez que también se reduce la zona H de la banda A. Es importante destacar que durante el proceso de contracción la longitud de los filamentos delgados y gruesos no varía. Aquí mostramos un filamento delgado y las proteínas reguladoras que se asocian con él. Este filamento delgado está formado en primer lugar por la proteína actina, en este caso ya es actina F porque está polimerizada. Cada una de las subunidades que forman a la actina F son los monómeros llamados de actina G, es decir, actina globular, se polimerizan para formar esta actina F. Observen ustedes que asociado al filamento delgado, que está en forma de hélice, encontramos dos proteínas. Esta proteína es la tropomiosina. Esta proteína reguladora tiene como función
mantener bloqueado el sitio de unión entre actina y miosina, y cuando llega el momento, pues ayudado por la proteína troponina, va a desbloquear ese sitio para que se pueda producir la unión entre actina y miosina. La troponina es una proteína que tiene 3 subunidades. Una subunidad T está asociada a la tropomiosina, una subunidad I está unida a la actina y una subunidad C se une al calcio, que es un ion importante en el proceso de contracción muscular. Como podemos apreciar aquí, la tropomiosina se encuentra bloqueando el sitio de unión entre la cabeza de la proteína miosina y la proteína actina. Observen ustedes que aquí está el filamento grueso, filamento de miosina, y que una de sus componentes tiene la cabeza esta, que se llama cabeza de miosina, y que tiene afinidad por el ATP, es decir, tiene capacidad ATPásica porque puede hidrolizar ATP, y de esa hidrólisis precisamente va a obtener la energía para que se realice el proceso de contracción muscular. Un filamento grueso tiene muchas cabezas de miosina porque las proteínas miosina están colocadas de manera alternada y en el filamento grueso salen lateralmente muchas cabezas de miosina. Cuando se va a producir la contracción muscular, lo primero que tiene que ocurrir es la liberación del calcio. Si ustedes se fijan en este GIF, el calcio está representado por ese círculo que se está uniendo aquí a esta proteína que es la troponina. Observen al calcio. Entonces, vean el efecto del calcio cuando se une aquí a la subunidad C de la troponina. Vean qué ocurre con la tropomiosina. Viene llegando el calcio, se une y entonces, ¿qué ocurre? La tropomiosina se mueve y deja libre el sitio de unión para que la cabeza de la miosina se pueda unir a la actina. Una vez que se ha producido la unión de la cabeza de miosina con la actina, se va a producir entonces la hidrólisis del ATP para lograr una angulación de esta cabeza de miosina que permita dar el tirón de fuerza y arrastrar el filamento delgado para producir la interdigitación que mencionamos anteriormente. Viendo este proceso desde su punto inicial, podemos señalar que en cada fibra muscular hay una terminación nerviosa que va a controlar su actividad. Esta terminación crea una sinapsis neuromuscular que se conoce con el nombre de placa motora y que hemos ampliado acá para que podamos ver aquí la terminal axónica, aquí la membrana del tejido muscular, de la fibra muscular, que en este caso se llama sarcolema, y se puede apreciar además que en la terminal del axón hay múltiples vesículas. Estas vesículas sinápticas, están cargadas del neurotransmisor acetilcolina. Cuando llega el impulso nervioso que viene en forma de un potencial de acción viajando a través del sarcolema, encuentra aquí alojados en esta membrana de la neurona los canales de calcio que son canales dependientes de voltaje. Entonces, al pasar el potencial de acción, se abren estos canales dependientes de voltaje, el calcio penetra y al penetrar el calcio provoca la ruptura de las vesículas de acetilcolina. Estas vesículas de acetilcolina vierten su contenido a la hendidura sináptica a través del mecanismo de exocitosis. Esta acetilcolina se une a los canales de sodio que se encuentran
en la membrana del tejido muscular, de la fibra muscular. Estos canales son canales de compuerta química y se abren cuando se le une la molécula de acetilcolina. Como consecuencia de la apertura de estos canales de sodio, el sodio, que está más concentrado en el exterior que en el interior de la fibra muscular, entra, y al entrar el sodio se lleva las cargas positivas hacia el interior, provocando la despolarización de esta membrana. Esa despolarización se transmite como una onda a lo largo de la membrana y es lo que se conoce como un potencial de acción. El potencial de acción que va viajando a través de la membrana de la fibra muscular, que se llama sarcolema, entra en esta estructura que se conoce con el nombre de túbulo T. Viajando a través del túbulo T entra en contacto con estas estructuras que están acá, que son las cisternas del retículo sarcoplasmático que tienen almacenado el calcio. El paso del potencial de acción provoca la apertura de canales de compuertas que se abre por voltaje, que son canales de calcio, y consecuentemente al abrirse los canales de calcio, el calcio fluye hacia el citoplasma de la fibra muscular. De manera que lo que hemos visto hasta este momento podemos reciclarlo así. El potencial de acción viene a través de la membrana de la terminal axónica y llega hasta la placa motora. En su paso por la membrana de la terminal axónica va a abrir los canales de calcio, que son canales dependientes de voltaje. Entra el calcio, provoca la ruptura de las vesículas de acetilcolina y la acetilcolina se vierte en la hendidura sináptica de la placa motora para entrar en contacto con los canales de sodio, que son canales de compuerta química. Se abren los canales de sodio, entra el sodio, se despolariza la membrana y esa onda de despolarización, que es el potencial de acción, va viajando a través de la membrana, entra en los túbulos T y se pone en contacto con las cisternas del retículo sarcoplasmático. Aquí, en el retículo, en la membrana de este retículo, están los canales de calcio, que son canales de apertura por voltaje, y al viajar por aquí el potencial de acción abre esos canales. Como resultado, el calcio se vierte hacia el citoplasma. Este calcio que llega al citoplasma se pone en contacto con la subunidad C de la troponina, y como consecuencia de esto se produce el cambio conformacional de la troponina, que arrastra a la proteína tropomiosina para liberar el sitio de unión entre la cabeza de miosina y la actina. Al unirse estas dos estructuras, se forman los llamados puentes cruzados entre actina y miosina. Y como consecuencia de esto, puede ya iniciar como tal el proceso de contracción. Si observamos aquí, en esta imagen, podemos ver cómo la cabeza de miosina, este es el filamento grueso, esta es la miosina, y esta es la cabeza de miosina, que se encuentra a 90 grados con respecto al filamento grueso. Acá está el filamento de actina, filamento delgado, y está la tropomiosina bloqueando al sitio de unión entre la miosina y la actina. Aquí se encuentra la troponina con sus 3 subunidades, y cuando el calcio llega aquí y se une a la subunidad C, entonces deja o mueve a la tropomiosina, dejando al descubierto el sitio de unión entre actina y miosina. Una vez que se ha creado el puente cruzado entre actina y miosina, se produce la hidrólisis del ATP y el desprendimiento de sus productos, que son el fosfato y el ADP. Al desprenderse el ADP, la energía obtenida durante la hidrólisis del ATP y almacenada aquí en la cabeza de miosina es empleada para crear esta angulación que pasa la cabeza de miosina de 90 grados a 45 grados y arrastra al filamento delgado porque ya se encontraba unido a él. Este movimiento, este arrastre que se produce por la angulación de la cabeza de miosina se conoce como tirón de fuerza.
De manera que reciclando los eventos que ocurren durante el proceso de contracción, lo primero que tiene que ocurrir aquí es la unión de la molécula de ATP a la cabeza de miosina. Una vez que se une la molécula de ATP a la cabeza de miosina, ella es capaz de realizar la hidrólisis del ATP, producto de la actividad ATPásica que tiene, y de unirse al filamento delgado cuando ya se ha descubierto el sitio de unión por el movimiento que provoca la llegada del calcio, su unión con la troponina y el arrastre de la tropomiosina. Queda libre el sitio de unión y la cabeza de miosina se pega al filamento delgado en un ángulo de 90 grados. Cuando se desprende el ADP, que era el segundo producto ya que quedaba de la hidrólisis del ATP, se va a producir entonces el golpe de potencia o tirón de fuerza en el que la cabeza de miosina, usando la energía obtenida de la hidrólisis del ATP, se angula a 45 grados y arrastra con ella el filamento delgado hacia la línea M, y consecuentemente se aproximan los discos Z y se produce el acortamiento de la sarcómera. Como se puede apreciar en este GIF, las cabezas de miosina, muy simplificadas en este caso, aquí en este caso podemos ver cómo estas cabezas se unen al filamento delgado y lo arrastran hacia la línea M, que es esta que tengo aquí, y por lo tanto se puede ver también cómo se aproximan los discos Z, se reduce la longitud de la banda I y cómo también se acercan aquí a la línea M y por lo tanto la longitud de la zona H también se reduce. Espero que esta información te haya resultado de utilidad. Te deseo éxitos en tus estudios y nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.